creo que si yo siendo esto con la costilla de la jarra, esto, pero me falta otro con la fecha más reciente, no. Okay. No, es que esto me... ¿Eso es lo que usted dio al principio? Exactamente. Según lo que yo sé, no hace falta. Sí, vale. Porque si no tengo que irme a... Bueno, al Bezrat Hashem, el que quiera, aquí hay libros. De alguna forma podemos decir que hemos tocado los temas más importantes que tienen que ver con la preparación, o mejor dicho, el mantenimiento de la comida caliente desde el Shabbat y todo lo que tiene que ver con eso. Bueno, ahora pasamos al Simán Reish Samach. Reish Samach, que aquí está en la página Lamet Aleph. Yofi. Lamet Aleph del lado 2. Dinei Achnasat Shabbat Ubo Bet Seifim. Las halajot que tienen que ver con más de Achnasat, más de Achnis, de Ikanes. No. Ya fe, hiciste el clic, pero Knisá, cuando tienes en un lugar, en una casa, no sé, ya fe, entrar. Muy bien. Achnasá, Nichnas, Knisá, ya fe. Entonces, aquí vamos a estudiar las halajot de la entrada del Shabbat. ¿Cómo entrar en Shabbat? Yofi. Ubo Bet Seifim. Este simán es un simán cortito. Aleph. Mitzvah lirchotz. Es mitzvah lavarse, bañarse, lichvot Shabbat Kodesh. Lichvot Shabbat. Haga, dice el Ramá, kol gufo, todo el cuerpo. Como nosotros tenemos que entender que las costumbres higiénicas en el pasado no son como las de hoy en día. Sí, antes bañarse era toda una odisea. Sí, no iban
no abrían la canilla en la casa para que para que la ducha así los bañe, ¿no? Había que ir al río, el que vivía cerquita del río con la cabot, pero algunos vivían a kilómetros del río. Entonces, ¿cómo se lavaban? Cuando llovía. ¿Eh? Sí, Por eso todas las alajot que nosotros estudiamos de lavar la ropa, de no dejar a último. Sí, antes no era que se abre la puertita de la lavadora, se mete la ropa, se aprieta el botoncito y ahora todo se hace solo. No, lavar la ropa era todo un... Otro odisea. ¿Entienden cómo tenemos que agradecer a Kadosh Baruj Hu de todos los avances de la tecnología y de la ciencia? Baruch Hashem. Entonces por eso antes la gente se lavaba de vez en cuando. ¿Sí? Y hay algunos que no se lavaban de vez en cuando. Ni de vez ni en cuando. ¿Sí? Alguien me comentó que por eso los franceses crearon los perfumes. Sí. ¿Es cierto? ¿Eso es? ¿Es verdad? Sí. Ese es el motivo. No tenía grupos sanitarios en el palacio. Muy sencillo. ¿No? Pero es muy curioso. Entonces hay que cerrar las fábricas de perfumes. ¿Para qué? Claro, viendo la caricatura de Pepe Le Pew, y era un zorrillo, pero era francés. Pepe Le Pew. Pero el zorrillo es apestoso, ¿no? Apesta, ¿no? ¿Qué? Dicen que quitarse eso tarda mucho tiempo, ¿no? Es muy penetrante, ¿no? ¿Ah? Creo que es que Dios le quería a Ya fe. El Kitsur, entonces, señores, Baruch Hashem hoy en día, que la gente es mucho más cuidadosa en el aseo en forma general, entonces este tema es más fácil, pero a pesar de eso tenemos que saber que hay una mitzvah especial de lavarse y bañarse para Shabbat, ¿sí? Y no importa cuál sea la costumbre del aseo de esa persona. Claro, ¿Qué? en el Somero Ándico se descubrió en la ciudad de Ur conductas que alimentaban con agua y también... ¿En dónde? En el Ur, en Somero Ántico. Sitio arqueológico se descubrió que tenía agua, alimentación. También los Yehudim, es muy interesante, ¿no? Porque todo el tema del aseo para el pueblo judío siempre era algo importante, ¿sí? Primeramente el tema de Netilat Yadayim, de lavarse las manos. ¿Sabes? O sea, ya no hablo de la mitzvah de la Torah, que los Kohanim siempre, cada día antes de empezar a trabajar, tenían que lavar sus manos y sus pies. ¿Qué? ¿Ah? Manos y pies. Mejor. Nosotros tenemos Netilat Yadayim. Netilat Yadayim a la mañana, Netilat Yadayim antes de comer pan. ¿Qué? Y después todo el tema de, por ejemplo, la mujer nidá. La mujer nidá. Entonces, antes de que la mujer va a la tevilá, primero tiene que hacerse un lavado muy exhaustivo de todo el cuerpo, ¿sí? O sea, no puede ya sacarse la ropa y entrar en la tevilá, no, tiene que prepararse, lavarse bien, sacarse todas las suciedades o las cosas que se adhieren al cuerpo, ¿no? ¿Ya fue? Y recién después va a la tevilá. Entonces, eso ya en la mujer judía exige un nivel de aseo muy importante, ¿no? Que no existía en otras mujeres. Y después el tema de lavarse el Lijot Shabbat, pues por lo menos una vez por semana. Mira el Rambam, que no podemos discutir que el Rambam era un hombre muy cuidadoso, ¿no? de la salud, ¿no? Además de ser doctor, el Rambam escribió alajot de cómo cuidar la salud, cómo comer bien, qué comer, cómo lavarse, qué lavarse, cómo descansar, cuánto tiempo. O sea, el Rambam
¿sí? Fue muy ordenado en todos esos temas. Y el Rambam ahí dice, sí, que la persona por lo menos una vez por semana se tiene que lavar, una vez por semana. ¿Sí? ¿Qué? En aquella época una vez por semana era como hoy en día 3 veces por día. Más o menos. ¿Ah? ¿Mejor? Entonces la gente se puede 3 veces por día. 3 veces por día. Sí, antes de cada tefilá. Todo. Yo me imagino que aunque ahí el Rambam no habla de Ilhot Shabbat, porque él habla ahí de leyes de aseo, pero me imagino que si ya uno se lava una vez por semana, entonces ¿cuándo lo hacía? Lo hacía en Erev Shabbat. En Erev Shabbat Kodesh. Por lo menos, dice el Shulchan Aruch, tenemos mitzvah de lavarnos, y el Ramá agrega lavarse todo el cuerpo. A pesar de que a veces nosotros encontramos en la halajá, como dice aquí el Shulchan Aruch, dice el Ramá, Hagá kol gufo, veim efsharlo, o sea, si una persona no puede, no tiene suficiente agua, o su tina es muy pequeña, o hay una cola bien grande que para que él se bañe, la señora se bañe, los 10 niños se bañen y no van a alcanzar, ¿sí? Un ejemplo. Por lo menos que se lave panav yadav beraglav, que por lo menos la persona se lave su cara, sus manos y sus pies. Eso es lo mínimo, de las partes más importantes del cuerpo, y que sea con agua caliente, Benjamín. Esto agrega a la, ¿cómo se dice?, a la dificultad, porque otra vez, mejor, antes primero había que hacer la fuente de fuego, y después había que poner ahí el agua caliente, y luego sí, la gente no se lavaba dentro de la olla donde se calentaba el agua, sino que había que pasarla a una tina. Era todo ¿sí? Toda una historia, todo un show, mejor. Muy bien. Ya fe. Entonces todo eso la persona lo tiene que hacer Lichot Shabbat. Be'erev Shabbat. Umitzvah lachov harosh, lavarse también la cabeza. Ulegalea hatzipornaim, y cortarse las uñas. Be'erev Shabbat. ¿Sí? Entonces las personas tienen que también hacer eso. Haga. Dima usa el otro shok dolot. Y si una persona, sí, dejó crecer una jungla en su cabeza. ¿Saben lo que es una jungla en su cabeza? No sé qué. Una selva. Tiene una... Sí, en lugar de tener pelos, tiene selva. La floresta amazónica. Con animales salvajes dentro. Sí. Ya verás. Entonces, mitzvah, cortarse el pelo. Mitzvah, legalhan. וכשנוטל ציפורניו לא ייטול אותם כסדרם. טוב. Y aquí el Ramá nos trae una halajá cabalística. ¿Sí? A veces el Ramá y el Shulchan Aruch traen halajot de Kabbalah que aparecen en los Rishonim. Y dice aquí, cuando uno se corta las uñas, entonces que no las corte en orden. Bedio. Beatril bismol, que empiece por la izquierda, la mano izquierda, que bakmitza, kmitza es ¿cómo se llama el anular, ¿no? El anular. Y que se salte, que vaya ¿cómo se llama? Al índice, y luego que vaya al meñique, y al mayor, y al pulgar. Ya fue. Caja. Sí, 2, 4, 1, 3, 5. Rega. Lama. Ubeyamin baetzva. Y perdón, esto es la izquierda, ¿sí? Y en la derecha que empiece al revés, que empiece por el índice. Índice, anular, o sea, 5, 3, pulgar,
¿sí? Mayor y... ¿cómo? 4-2, 5-3-1. Ya fue. Entonces derecha empezamos por el cuarto, 4-2. La pregunta es cuál es el primero y cuál es el quinto. Pulgar es el 1. Entonces 4-2, 5-3-1. Y en la derecha al revés. ¿Sí? Empezamos 2, 4, 1, 3, 5. Yo nunca le pego, yo lo hago separado, pero no sé si lo hago bien en la derecha o en la izquierda. Esto lo dice Ramá. El Ramá. Y sigue Canire. cambiando las uñas. Dice que como ponemos el fuego, las uñas. Entonces ahora vamos a ver qué hay que hacer con las uñas. ¿Qué? בסימן לזה, והתחיל בשמאל בקמיצה וימין באצבע. בסימן לזה, די בהגה בשמאל. ¿Sí? Sí, entonces la señal en la izquierda es 4-2-5-3-1 ובדאגה בימין. Y en la derecha es 2-4-1-3-5. Ya fue. Muy bien. Esto aparece en el Abu Draham, que es uno de los Rishonim, y en el Sefer Amusar. Ya fue. Entonces aquí vimos varias cosas de bañarnos, lavarnos, de Kitzur, entrar al Shabbat con un cuerpo reluciente. ¿Sabes? Ya fue. Entonces hay algunos que, por ejemplo, se ahorran varias cosas. Los que mucho pelo no tienen, entonces se ahorran el tema de cortarse el pelo. El que no tiene cabeza no se lava la El que tiene cabeza, no tiene que lavarse la cabeza. Ya fue. Bueno, entonces todo esto que estamos viendo aquí nos dice la Mishnah Brura que es por Kvot Shabbat. ¿Okay? Entonces aquí entramos en lo que dice el Pasuk Bechibadto, o sea que hay que respetar al Shabbat, y parte de Kvot al Shabbat es de que la persona se prepare él corporalmente, se hace, se limpie, se corte las uñas, el pelo, etcétera, todo eso. Pero bueno, a veces por diferentes situaciones, ulay la persona no pudo. Dice la Mishnah Brura, en ze chobá gmura, o sea, esto no es una obligación absoluta. Pero, como van que aquel que la cumple va a recibir recompensa. Vesheino mekaima, y el que no lo hace por algún motivo, entonces no es de que es castigado, hasbe jalila, por ese motivo. Pero ¿qué es lo que no hace? ¿No hace el orden o no hace No se lavó. Yo qué sé, llegó muy tarde, o lo de Amá, o sí, un soldado que justo tenía ese horario, todo ese horario ahí que tenía que cuidar y no alcanzó, o no tiene agua cerca o alguna cosa, entonces, es malazo. Pero hay que tratar. Y dice el Mishnah, hay que tener mucho cuidado. ¿Qué? De que a veces las personas quieren cumplir esta mitzvah y con razón. Pero a veces lo hacen un poquito tarde. ¿Conocen a las personas que se bañan a último momento? ¿Ah? El baño está ocupado. ¿Eh? El baño está ocupado. Usted... La Metzhut. Pues conozcan una. Entonces con eso hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque ahí tenemos agua caliente. Entonces, si una persona se termina de bañar un poquito tarde, puede ser que está ahí cocinando agua o está haciendo algo que está prohibido. Mejor prender fuego, etc. Entonces por eso hay que tener cuidado de Hasbe Jalila, no provocar Hilul Shabbat, no, sí.
o exprimir, o utilizar el jabón, yo qué sé, hay varias cosas que en el baño pueden llegar a ser melajot, trabajos prohibidos en Shabbat, y por eso, especialmente ahora, en esta época, donde Shabbat empieza bien tempranito, nos levantamos y casi hay que ya prender velas, prácticamente. ¿Sí? Entonces no hay mucho tiempo y a veces la persona se baña justo a último momento. Entonces, si se baña justo a último momento, entonces tiene que tener mucho cuidado porque al bañarse hay posibilidad de transgredir varias melajot. ¿Qué? Una persona volviendo al que tiene la jungla en la cabeza, ¿verdad? Entonces cuando uno se peina, ¿mejor? Entonces puede arrancar pelos. Entonces por eso peinarse en Shabbat, especialmente para las mujeres, es problemático, ¿sí? Entonces en eso hay que tener cuidado, ¿qué? Eso es melajá de oraita. O que a veces la toalla, uno exprime la toalla, porque hay ciertas cosas que pueden llegar a suceder y que por ese motivo hay que bañarse con tiempo para que no transgredamos, sino que no hagamos cosas que pueden ser problemáticas. Bravo. ¿Qué? Todas las cosas que hacemos para Shabbat, por ejemplo, bañar, cortar las uñas, ¿Qué? ¿es obligatorio hablar que es para Shabbat? ¿O es No, pero es bueno. Es bueno. bueno. Mejor, sí. Mejor. La Mishnah Berurah ya dijo que cuando al principio que el dibur mashpia, la palabra influencia, y por eso cuando uno va a hacer compras, Lichot Shabbat, que diga Lichot Shabbat Kodesh, en honor de Shabbat. ¿Es mejor? Ahora, muy buena idea. Antes de entrar en la ducha, ahora me voy a bañar Lichot Shabbat Kodesh. Ahora me voy a cortar las uñas de Lichot Shabbat Kodesh. Ahora voy a ordenar la casa, voy a limpiar la casa, voy a hacer esto, voy a cocinar, Lichot Shabbat. ¿Mejor? Ya fue mejor. Entonces, tener en cuenta ese tema de no dejar las cosas para último momento, que no provoquemos Hilul Shabbat. Y dice aquí la Mishnah Berurah, "V'raúi lekol mi shenaga irat Hashem belibo", que corresponde a aquel que le toca el temor de Hashem en su corazón, que le importa, que es Yere Shamayim, que es temeroso de Hashem, limno et ha'am mizeh, de advertirle al público. Si tú conoces gente, ¿sí? que deja a último momento las cosas, entonces hay que llamarle la atención, hay que decir, con cabot, con respeto, pero ¿sabes? Tú quieres hacer una mitzvah de bañarte para Shabbat y de cortarte las uñas y de etcétera, de hacer muchas cosas, Lichot Shabbat Kodesh, pero hazlas cuando corresponde. Y no termines haciendo lo que dijeron Jajamí, mitzvah ba'averá, que es una mitzvah, pero que la haces por medio de una averá. Estás haciendo una mitzvah por medio de un pecado. ¿Sí? ¿Sí? Como aquellas que no saben, lo que se prenden Nerot Shabbat, prenden las velas de Shabbat cuando ya es Shabbat. Entonces, ¿qué? Estás haciendo una mitzvah, pero estás haciendo una averá gravísima, estás prendiendo fuego en Shabbat. Entonces todo eso es porque no se pone atención a este punto. Entonces por eso hay que llamar la atención. Ushut Rabim, y eso es un gran mérito, que una persona le llama la atención al público. Y este grupo, que te antes de llamar la atención, digo que también somos casados. Mejor. Ayudar En nuestra casa, pero no le ayudaste a hacer las cosas como... Va a salir regañado usted, ¿verdad? No. Si no le ayudaste, ¿cómo vas a exigirle que prenda las velas? Bien, para eso tenemos lo que dijeron Jajamim. ¿Qué? Jajamim dijeron. Eso lo leemos en el capítulo Babem Adlikim. Tienes razón. Mejor, antes de empezar al público, empieza por tu, ¿cómo se dice? Por tu casa. ¿Sí? Que primeramente tú, tu esposa, tus hijos, que
que terminen los preparativos de Shabbat a tiempo. ¿Mejor? Y que no Haz Bejalila entremos y profanemos Shabbat cuando hacemos estas cosas. ¿Qué? Jamín dijeron, Shloshat Varim Tzadik Haram Lomar Betoch Beito Erev Shabbat Im Hashecha. Hay tres cosas que el hombre tiene que decir en la víspera de Shabbat cuando se está poniendo el Shabbat. Isartem, Erabtem, Hadliku etaner. Primeramente, si tienes productos que hay que sacarle el maaser, el diezmo, ¿sí? Entonces hoy en día en general nosotros todo lo que compramos en el súper y ya está todo diezmado, ¿sabes? Pero si una persona, no sé, compró algún producto o tiene algún producto y él tiene su jardincito y a él le gusta tener sus tomatitos y sus pepinitos y sus manzanitas, entonces si las quiere usar en Shabbat, primeramente tiene que apartar el diezmo, ¿sí? Porque si no, no los va a poder usar en Shabbat. El producto que no tiene maaser, que no tiene diezmo, se llama tevel y es mukte en Shabbat, porque no se puede comer. No se puede comer. ¿Sabes? Entonces arréglalo. No, arreglar en Shabbat eso no se puede. No se puede. Porque es tikkun, es como letaken, es como arreglar un keli, es como arreglar un objeto. Y por eso, ¿sí? La persona tiene que preguntar, ¿Isartem? ¿Sacaron el diezmo? Y si no, entonces, bueno, ocúpate de hacerlo tú. O, segundo, Erabtem, ¿hicieron Eruv? Entonces, depende de qué Eruv, si está hablando, el Eruv Hatzerot, para poder cargar en el patio, etc. Y el tercero, Hadliku etaner, prendan las velas. Esta va dirigida a las mujeres. Ya. Y dicen Jajamim, esto no se hacen preguntas, ¿sí? El Señor no pregunta, ¿prendieron las velas? ¿Más prendieron? ¿Ves que están prendidas o no ves? ¿No? O sea, yo no sé si las papas y las manzanas le sacaron maaser o no. Yo no sé si hicieron el eruv, pero si prendieron las velas o no, tú ves. ¿No? Además de cómo tú ves porque el hombre tiene que prepararle las velas a la esposa, ¿sí? Esa es mitzvah del hombre. El hombre no prende las velas, pero sí las tiene que preparar. Esa es su mitzvah. Así está escrito. Entonces, él ve si la mujer prendió las velas o no. Entonces, por eso dice de que las primeras dos cosas es pregunta. Y la tercera es en signo de admiración. ¿Sí? Prendan las velas. No, prendieron las velas. No, prendan las velas. Ya fe. Pero en la Mishnah no aparece el sonido de cómo eso se dice. El tono. Entonces, ¿cómo una persona unos minutos antes de Shabbat le dice a su esposa que prenda las velas? O prende las velas. Por favor. ¿Cómo? A ver, Raziel, ¿cómo se dice? Prende las velas, mi amor, y eso. Suena bien, así suena bien. Está bien. Entonces dice la Gemara, ¿sí? Betzarich le membra benijuta. O sea, todo lo que estás aquí diciendo lo debes decir con calma. O sea, ¿para qué Jajamín tiene que decir que hay que decir esto con calma? Siempre hay que decir las cosas con calma. Ascanera que por algún motivo en Erev Shabbat la tendencia es a no decir las cosas con tanta calma. ¿Sí? Con un poco de nerviosismo. ¿Sí? Con histeria. No es lo mismo preguntarle a la esposa, decirle, y por eso, ¿sí? ¿cómo amaneciste? ¿Qué? No. Entonces por eso, ¿qué? Zenajón, hay que tener, hay que prepararse bien. Hay que prepararse bien y por eso nos enseña Jajamim de que tenemos que hacer las cosas para que
todo se termine de preparar antes de Shabbat. Además de lo que vamos a estudiar, que hay una mitzvah de recibir el Shabbat con anterioridad. O sea, no esperarse hasta el último minuto antes de la Shkia. Hay mitzvah de Tosefet Shabbat. Vamos a verlo eso también. Entonces, especialmente en invierno, a veces una persona, no sé, tiene un trabajo, tiene ya, sí, o los preparativos de Shabbat. Entonces, mejor dejar todo para el viernes. Muchas veces es mucho trajín, mucha tarea, mucha presión. También cocinar, y también preparar, y también lavar, y también ordenar, y también. Entonces todo eso se complica mucho. Entonces por eso en Najón estudiamos de que Jajamín dijeron lavar la ropa, lávala el jueves. ¿Por qué? Porque antes lavar la ropa ocupaba mediodía. Sí, ocupaba lavar la ropa. Entonces, imagínense en un Shabbat como estos, sí, que al mediodía ya estás a 2 horas de Shabbat. Mejor, tienes una familia grande, Jule. Muy bien. Entonces, por eso, aquí la Mishnah Brura es muy especial en este tema y dice que hay que poner mucha atención de que no sucedan cosas desagradables, que no profanemos Shabbat. Y así dijeron Jajamim en Masejet Shabbat. Kol mi sheyesh lo limchot b'anshe beto v'no moje, todo aquel que tiene que llamarle la atención a la gente de su casa, a su familia, y no lo hace. Entonces él es cómplice. Él es cómplice de la transgresión que puede llegar a suceder. Lo mismo, una persona que puede o tiene la capacidad de llamarle la atención a la gente de su pueblo, y él sabe que le van a escuchar, y no lo hace, entonces también es cómplice él de lo que sucedió. Todo. Entonces dijimos que hay que bañarse. Esto, como van, incluye a toda la familia. No hay diferencia entre hombres y mujeres, que también tienen la mitzvah de rejitza, de bañarse. ¿Qué? Muy bien. El Ramá dijo todo el cuerpo y con agua caliente, como dijimos. ¿Qué? Beseder Gamur. Aquí hablamos de Erev Shabbat. Agrega la Mishnah Berurah de que esta halajá también es relevante en Erev Yom Tov. Que también en Erev Yom Tov, en las vísperas de las fiestas, es mitzvah también prepararse y lavarse y hacer todo lo que uno debe hacer para recibir el Hag. ¿Qué? Aquí puede también suceder de que a veces una persona dice, bueno, yo sé que en Erev Shabbat voy a estar a full y no voy a tener tiempo de bañarme, va a ser muy, muy difícil la cantidad de gente, si a veces calentar el agua, no sé, diferentes cosas. Entonces, existe la posibilidad, bueno, entonces bañate el jueves en la noche. A lo mejor el jueves en la noche está un poquito apartado de la entrada de Shabbat, pero es preferible esto a nada, a no hacerlo. Y por eso, a pesar de que el Jatejilá, lo ideal es bañarse en Erev Shabbat Mamash, el viernes, pero si una persona sabe de que no va a poder, entonces que lo haga lo más cercano a Shabbat. Y si lo más cercano a Shabbat se te hace cómodo el jueves en la noche, hazlo el jueves en la noche. Y lo mismo cortarte el pelo. Bueno, cortar el pelo es mejor hacerlo el viernes, Lijot Shabbat, para que se vea que es Lijot Shabbat. Pero si el viernes la peluquería está ahí, 20 gentes ahí esperando, entonces ¿ah? Sí, se complica. Najón, ya fe. Entonces, bueno, ve a la peluquería lo más juntito a Shabbat, el jueves o el miércoles o el día más cómodo. ¿Qué? Todo. Y lo mismo con las uñas, ¿sí? Que uno se corte las uñas. Y entonces aquí preguntaron qué hacemos con las uñas. Dice la Gemara en Masejet Moed Katan. Asorech Tzipornaim Hasid. El que quema las uñas es un piadoso. ¿Sí? El que las entierra, cobran tzadik, es un justo.
Y el que las tira es un malvado. Rasha. Lama, porque dijeron Jajamim, tenemos temor que una mujer embarazada pase por encima y pise esas uñas y Hazbe Jalila pueda tener un aborto. Sí, por eso. ¿Y qué tiene que ver? No sé, pero eso es lo que dijeron Jajamim. ¿Qué? Lo tomé de Jajamim. Dijeron de que pisar uñas es peligroso. Es peligroso. Y por eso no hay que tirar las uñas al piso. ¿Quién? ¿Que se vende quemar? ¿O quemar el trabajo? Entonces, por eso digo, si usted es un hombre piadoso, Hasid, las quema. Un tzadik se puede también enterrar. Hoy en día, en lugar de enterrar, tenemos el baño. Sí, lo tiramos al baño, bajamos la cadena. Eso es como enterrar, básicamente. ¿Verdad? Pero lo que no, de ninguna manera, es cortar las uñas y tirarlas ahí por el piso o por algún lado. Es azur. Es azur. Primeramente porque es desagradable ver las uñas de otras personas en el piso. Y segundo porque eso es peligroso. Jajamim dicen que eso provoca un peligro y por eso no se debe hacer de esa forma. ¿Qué? No, aquí trae una opinión que dice que de no cortarse las uñas de las manos y de los pies el mismo día, sino que un día una cosa, el otro día la otra cosa. ¿Qué? Entonces dice que lo correcto es cortarse las uñas de los pies en Yom Hamishi, el jueves, y de las manos el Yom Shishi. Sí, porque lo que más se nota, bueno, la gente no ve nuestras piernas, ve nuestras manos, entonces para que Bot Shabbat es mejor que Dafka la de las manos se corten el viernes. Beseder Gamur. Entonces, ¿El jueves en la noche se cortarían los pies? ¿se puede? ¿Qué? Sí. O sea, Si uno no, sí, el jueves los pies y el viernes las manos. ¿Qué? Claro, pero en la noche creo que no, en la noche no. ¿Ma? En la noche creo que no. Aquí no dice nada de la noche. Puede ser durante el día, ¿vas a jugar? Sí. La Gemara también dice que esta halajá de que si se caen las uñas al piso que provocan daño es dafka cuando la mujer que pisó esas uñas las pisó bediuk en el lugar donde se cayeron. Pero si uno las juntó y ya cambiaron de lugar, entonces no hay problema. Entonces, a veces sucede, ¿sí? Que uno se corta las uñas y le cayó al piso. ¿Sí? ¿Sí? Y ahí empieza a buscar, ¿sí? Se tira al piso. ¿Dónde está el segundo? Y viene el compañero y dice, ¿qué estás haciendo? ¿Qué se te cayó ahí? ¿Qué busca? ¿Qué busca? ¿Qué se te cayó? ¿Un billete de 100 shekel? ¿Qué? Más cara. Agüita. Sino que le ayudaba a buscar el billete de 100 shekels de volada. Agua. Metió la uña. La traigo. Siempre se va a decir. Siempre se va a ¿Qué más? ¿Tienes alguna idea, Rab, de por qué las uñas se tienen que cortar intercaladas? ¿No dice? No, dije que no. Pero agua, ¿no? ¿Eh?
editarla, ¿no? Ya lo digo. Es muy expresiva. Se va a editar. ¿Eh? Perfecto. Se edita, Ram, no se preocupe. Todo. בסדר. No, בקיצור, entonces hay que tener cuidado cuando uno se corta las uñas. Y si lo hizo y se cayeron, qué barra, se acabó. Todo, otra cosa más. Está escrito en el Shulchan Aruch, no aquí, en el Simán Dalet, de que después de cortarse las uñas hay que hacerse netilat yadayim. Lavarse las manos. ¿Beseder? No, sin braja. Braja solamente se hace por 2 netilat yadayim. En la mañana y antes de comer pan, nada más. Todas las demás cosas sin braja. ¿Qué? טוב, עכשיו, todo lo que dijimos del orden de las uñas lo trae el Ramá. Y la Mishnah Brura trae el nombre de uno de los Rishonim, de que había el Maharam, lo diktek, o sea, no se cuidaba en esto, o sea, que no era meticuloso en el tema este de intercalar. Vejen katbu al Ari, y Daf que escriben del Ari Kadosh, que escriben Shara Kavanot, de que tampoco se cuidaba de cortarse las uñas de manera intercalada. De kol makom yesh lizar lechatchila, pero bueno, lechatchila el que lo pueda hacer, que lo haga, más de mechané, si te cortas así o te cortas así, pero si lo puedes hacer así para salir y de Jehová, según los que dicen que sí hay que hacerlo de esa forma, entonces hazlo. Pero, otra vez, si tú ves una persona que se está cortando las uñas y no lo hace en intercalado, entonces por favor no vayas a buscar una piedra y tiras en la cabeza. Así que un tomate, tampoco. Un tomate. Porque el tomate no solamente le va a ensuciar la camisa, pero tampoco. Exacto. Bueno, eso es el primer seif, seif bet. Que si es amor, ¿qué? Una pregunta, es que me salió en el caso del prendido de las velas, para el esposo, ¿es una obligación o es opcional? ¿Qué? El ponerle las velas a la esposa. Prepararlas. Prepararlas. Pero participar en ¿Qué es opcional? Es mitzvah. Es mitzvah. Es mitzvah. Bien, vamos a ver exactamente el... En mi casa no es opcional. No hay cena. Esto está en el próximo simán, los próximos simanim. ¿Quién? Ine. El Shulchan Aruch dice de que en tres capítulos, cuando ya empieza a hablar de la mitzvah de Adlakat Nerot, él dice que las mujeres están advertidas de cumplir esta mitzvah más que los hombres. Si una persona, hombre, vive solo, no tiene mujer, tiene que aprender velas de Shabbat. Ceder.
La mitzvah de Shabbat depende de la casa. La casa tiene que estar alumbrada. Entonces, por ese motivo, dice el Shulchan Aruch que tanto hombres como mujeres tienen que prender en sus casas Ner Shabbat. ¿Qué? Ya fue. Sí. ¿Qué? A pesar de eso, las mujeres están advertidas más que los hombres a cumplir esta mitzvah en primera instancia. ¿Por qué? Porque ellas se encuentran en la casa y generalmente se ocupan más de las necesidades de la casa. Y por eso, como la mitzvah de Nerot Shabbat tiene que ver con el Shalom Bait, ¿sí? De que una persona en Shabbat no camine por la casa y se tropiece con la pared o con la suegra. No, se deja. ¿Qué busca la suegra? Por favor. Por lo menos en Shabbat que deja el Shalom Bait. Por lo menos en Shabbat que deja el Shalom Bait. ¿Ma? Cuando no prendes las luces, está contemplando la razón de la causa de tres cosas es como la mujer durante el paro. Que no son cuidadosas en esa mitzvah. Entonces, por ese motivo, en un principio las mujeres prenden las velas de Shabbat. Hay otro motivo que dice que la mujer apagó la vela del mundo, o sea, provocó la muerte porque incitó a Adán al pecado luego de haber sido incitada por la serpiente. Y por eso ella tiene una multa semanal de prender velas, de prender luz, una vez por semana. Allá, por eso, la mujer es la primera en esta mitzvah. ¿Sí? Afilo que el hombre diga, no, yo quiero cumplir esta mitzvah. A mí me gusta esta mitzvah. No, la mujer tiene derecho, primero, porque Jajamim le dieron esta mitzvah a la mujer en primera instancia. Otra vez, si el hombre vive solo, o si la mujer se fue de viaje y él se quedó solo en la casa, o si la mujer todavía está debajo de la ducha y ya ve de que entre Shabbat, a veces puede suceder que el hombre tenga que prender las velas. ¿Y el hombre también hace lo de las manos? ¿De qué? ¿Lo de las manos? Las manos, eso vamos a ver qué es eso. ¿Sí? Hacer lo de las manos no es abracadabra, ¿sí? No, pero... Sí, vamos a ver, vamos a estudiar qué significa. Siempre hay que utilizar el cerillo, ¿verdad? Porque abracadabra no se va a perder. Abracadabra. Sí. Sí. Ahí ven que Harry Potter ya existía antes, ¿no era? No, o sea, todo. Entonces dice la Mishnah Brura, Nicol Makom, a pesar de que la mujer es la encargada de cumplir la mitzvah, Tov es bueno, ¿sí? A su pregunta. No es obligatorio, pero es bueno, y a nosotros nos gusta hacer cosas buenas. Entonces es bueno que el hombre prepare las nerot. Entonces, si hay algún hombre casado que no preparó las nerot, que les empieza a preparar desde ahora. Es una gran mitzvah. Esa es mi función desde que me casé, ¿sí? De preparar las velas a mi esposa. Cadimos. Si no lo prepara, no es malo. ¿Ah? Si no lo prepara, no es malo. No es bueno. No, aquí dice. No me preparas. Yo leo literal. La Mishnah Brura dice, es bueno, o sea, a pesar de que la persona de prender es de la mujer, es bueno que el hombre prepare las velas. Entonces, ¿qué significa que no preparó las velas el hombre? Que hizo algo que no es bueno. No hizo algo bueno. Jabal, si podemos hacer cosas buenas, ¿por qué no las vamos a hacer? Que puede hacer algo
¿Eh? Voy a hacer algo bueno, entonces. Sí. No aprovecho. El hombre tiene que tomar en cuenta cuáles son sus funciones en Erev Shabbat. Una de ellas, prepararle las velas a la esposa. Eso es parte del programa, del cronograma. De la resistencia. Correr de causa una misma pequeña. ¿Qué? Top, y termina, leemos la segunda halajá en el Shulchan Aruch, que Sheh Samuch LaHashechá, eso es lo que ya anticipé, cuando sea cerca de la Shkia, del ocaso, pregunte, y Shalan Shebeto, pregunte a la gente de su casa, Belashon Raká, en una lengua suave. Suave. Raká. Suave. Y Sartem, sacaron el diezmo, Eraftem, hicieron Eruv, y Frashtem Jalá, apartaron Jalá del pan. ¿Mejor? La señora preparó pan para Shabbat, hay que sacarle la Jalá, si no se sacó la Jalá. De Omar Laem, que les diga, Adliku etaner, prendan las velas. Entonces, esas son las cosas que tenemos que hacer antes de que empiece Shabbat. Que haya tiempo para poder hacerlas, ¿sí? No a último momento. ¿Qué? Te dijimos, dice el Shulchan Aruch, que esto hay que decirlo en una lengua, sí, hay que utilizar palabras y un tono suave, y no enojado, y no con tensión. Lama, dice la Mishnah Brura, Kieije delikablu mine, para que acepten lo que está pidiendo. O sea, no solamente por el hecho de que no hay que pedir las cosas de manera nerviosa, que no es algo bueno, y tensionado, sino que si tú quieres que te hagan caso, y quieres que hagan lo que es necesario hacer antes de Shabbat, especialmente que estamos con el tiempo un poco apretado y justo, entonces tú quieres que lo hagan, entonces pídelo de tal forma que lo vayan a hacer, y no que no lo hagan al final porque lo pediste de una manera desagradable. Entonces, ya fue. Y por ese motivo hay que tener cuidado, cada uno en su casa, cada hombre, ¿sí? Dice la Mishnah Brura, Uleolam, Ale Atila Dame Mayetera Betoch Beto. El hombre tiene que ser cuidadoso, como dijeron Jajamim, de no provocar que su casa se transforme en una casa terrorista. ¿Sabes lo que es una casa terrorista? Es una casa terrorista sin rifles, pero es una casa terrorista. ¡Hagan esto! Así se maneja. Entonces hay que tener cuidado de que nuestras casas no se vuelvan casas de terrorismo, sino que hay que hablar con tranquilidad y pedir las cosas bien. ¿Por qué? Porque si una persona se vuelve terrorista en su casa, le van a tener miedo. Y si hay algo que no hicieron a tiempo, entonces lo van a hacer en Shabbat. La señora o el señor o los niños no hicieron alguna cosa, ¿no? Y saben que, papá se va a enojar, hoy, ¿sí? Hay que escaparse de aquí. Entonces no tuvieron tiempo de hacerlo en Shabbat. ¿Te cortaste las uñas? ¿Sí? ¿Te cortaste? A ver, muéstrame las uñas. Sí, entonces, sí, y no alcanzó. Y ahora llegó Shabbat y dice, si mi papá me ve como tengo las uñas de gato, me va a pegar. Entonces, ¿qué hace? Se va a cortar las uñas en Shabbat. Porque le tiene miedo al papá. Entonces, de ninguna manera. Hay que educar, hay que enseñar, pero todo como dice, benajat. Con medida. Con tranquilidad. ¿Qué? Como la cerveza. ¿Sí? O si la señora, no alcanzó a sacar el jalá o no se va a hacer, entonces al final, ¿sí? O que va a hacer lo prohibido en Shabbat, o que le va a comer. ¿Sacaste el jalá? ¿Sí? Sí, mi amor, sí. Al final le da a comer pan sin haber sacado la jalá y está comiendo algo prohibido, algo que no se puede comer.
Y todo eso es ¿por qué? Porque las relaciones son muy intranquilas. Ahora no pasa eso. ¿Eh? Ahora no pasa eso. Ahora pasa al revés. Sí, hay que... Ah. Está grabado. Ahí eliminamos eso. Ahora hay que poner junto la tos con lo que dije ahora. Todo medio show. Si preguntas la última palabra, no. ¿Qué? Si preguntas algo, vas a poner solo, déjala, ¿Eh? Ojalá. ¿Qué? Ah, el pedacito que el quedó. regresito que se... ¿Qué? No sé, se me olvidó, pero sí la entendí. Bekitzur, entonces, bueno. Bekitzur, entonces, esta halajá viene a enseñarnos de que, primeramente, hay que terminar de hacer todo en Erev Shabbat, con tiempo, sin presión, pero también en momentos de presiones como es los minutos anteriores a Shabbat, hay que saber y tratar de mantener la calma, ¿qué? Y no explotar. En las dudas, hoy en día, por ejemplo, no se hace estas preguntas en general, y lo que sí, prenden las velas, pero hay cosas que hoy en día no hacemos porque pues, no son practicables en nuestros días, porque ya todo está con el diezmo, etc. Pero hay que aprender la regla general de este tema, de que siempre tenemos que ser muy cuidadosos en todos los preparativos que tenemos que hacer para Shabbat, y eso incluye todo lo que ya estudiamos de poner a calentar la comida y ya tener listo y el agua caliente y terminar de lavarse y de bañarse y de cortarse el pelo. Entonces no dejar las cosas a último momento, ¿sí? Organizarse. O sea, y si una persona no alcanzó a hacer alguna de esas cosas, es que no las haga. Preferible que no las haga, que las haga mal, que las haga cuando ya entró Shabbat, o cuando es Ben Hashmashot, cuando ya es el ocaso, ¿sí? Ya no hablo de que se está perdiendo la tefilá o la de Minjá, etc. ¿Sí? ¿Sí? Como vamos a estudiar, que hay que recibir Shabbat con anterioridad, pero eso es por un lado, pero por otro lado, no entrar al Shabbat en un ambiente desagradable, ¿sí? Con tensión, con gritos, con quejas, con esto, con lo otro, que es muy normal. Por eso Jajamim hablaron de esto y dijeron, ten cuidado, Erev Shabbat es un tiempo explosivo para el Yehudí. Porque el Yehudí quiere entrar bien en Shabbat, pero cuando ve que no alcanza, entonces empieza a descontrolarse. Y por eso hay que saber controlarse, tanto a nivel personal como a nivel de la familia. Y el secreto es ser organizado. Ese es el gran secreto. Estar organizado y saber cómo manejar los tiempos. Y de esa forma todo va a llegar a su momento como corresponde. Hasta aquí. ¿Ibas a preguntar eso? Si vivo con más hombres en un Uno para todos. Una para todos en el edificio, ¿verdad? Sí. Con varios. No edificio, departamento. Bueno, es como un edificio de departamento. Es una sección de un edificio que es solo para nosotros. Allá, ¿cómo hacen aquí en la yeshiva? ¿Cada uno prende en su habitación? Sí. ¿O cómo hacen? ¿Prenden en el Hadar Ojel también? Ajá. Hay los dos. Hay quien se apoya en lo que hacen en el comedor. Sí. Hay quien hace en la habitación. Okay. Todo eso también vamos a ver dónde el lugar más adecuado para aprender, ¿sí? Si en el lugar donde uno duerme, donde come, también hay.